Hola, ¿cómo estás? Bueno, vamos a empezar una nueva etapa. Empezamos ya cerca del mes de julio y vamos a empezar una nueva etapa del canal con diferentes contenidos, tipos de contenidos. Una de las cosas que me habéis enviado varios mensajes y que, bueno, he recibido también feedback por parte de amigos, de contactos, es el mundo del algo trading. ¿Cómo meterse en el mundo del algo trading? Es un tema que a la gente le atrae bastante, ¿no? Parece que le gusta bastante y es un tema que lógicamente, bueno, lleva un camino complejo, ya tengo que avisarlo, o sea, no es un camino de rápido aprendiendo, o sea, esto no es nada rápido. Es un camino que tiene muchos detalles, pero nosotros no vamos a entrar tanto en eso. Como ya sabes, bueno, estamos dentro de poco hacemos un cambio de mes. Por lo tanto, yo creo que es importante e interesante poder hacer una serie de cambios, adaptaciones. Voy analizando un poco el tipo de mensajes que me vais enviando y el tipo de impacto y de inputs que recibo por las diferentes redes sociales y demás. Y un poco voy viendo qué es lo que interesa a la gente, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que está claro, lógicamente, que hay un cierto interés por saber cómo empezar en el mundo cripto, o sea, perdón, en el mundo algo trading. Eh, digamos que el mundo del trading es muy extenso, ¿vale? O sea, es decir, empiezas y no paras a estudiar, de estudiar y no para nunca, ¿no? Pero aquí es importante entrar un poco y ir directo al grano en ciertas cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque el otro día escuchaba una, mm, una entrevista a uno de mis mentores y persona que admiro mucho, que es Rubén Martínez, y comentaba bueno, que él durante un tiempo estuvo como dedicándose a hacer investigación de algo trading, ¿no? Que era lo que le apasionaba y lo que gustaba. Nos ha pasado a todos eso. O sea, yo cuando lo veía digo, bueno, pues es que parece que me está describiendo lo que me pasó a mí en su momento, ¿no? Y yo creo que nos ha pasado a todos que llega un momento que todo esto te parece tan interesante, tan alucinante, tantos sistemas, tantas cosas súper interesantes, tantas ideas, que hay un momento determinado que tienes que tomar decisiones y decir, mira, esto está muy bien, pero tenemos que empezar ya a rentabilizar todo esto y a enfocar y a ser traders sobre esto. O sea, es decir, al final lo que queremos es que los sistemas trabajen para nosotros en los mercados y no tener que estar matándonos aquí a dedicar horas y horas, ¿no? Y efectivamente es una cosa que cuando ya tomas la decisión y vas directo a por ella, pues puedes empezar a conseguir resultados muy interesantes, ¿no? Entonces, hay un camino previo, hay un camino en todo esto, en el que hay también algunos conceptos que se soslayan unos con otros, y yo creo que es importante explicarlo y plantearlo así. Eh, lo que quiero, vamos a empezar a hacer un pequeño curso, vamos a llamarle curso o masterclasses o no sé cómo llamarles, o sea, un tema formativo dirigido a lo que es el trading algorítmico básico, o sea, es decir, qué es lo que hay que conocer, cómo tienen que funcionar los sistemas y tal. No vamos a entrar en temas complejos ni en sistemas customizados ni cosas de estas, porque esto ya es otro tema completamente diferente y además hay gente que lo explica muy, muy bien, ¿vale? De los cuales pues tengo la suerte de tener gente muy cercana. Entonces, en este tema lo que vamos a hacer es hacerlo sobre todo muy orientado a una primera idea que va a ser, se va a poder poner en marcha, o sea, es decir, vamos a poder poner en marcha un sistema al final de esto y orientado al mundo cripto. ¿Y por qué digo orientado al mundo cripto y no a otros mundos algorítmicos, futuros o tal? Que también se puede orientar a futuros dentro del mundo cripto, ¿eh? Pero ¿por qué no digo eso? Bueno, pues porque eso tiene una serie de conocimientos adicionales que es necesario conocer, valga la redundancia, pero tiene otra serie de sistemas que son importantes conocer y el mundo cripto te permite ir muy directo, ¿vale? En este tipo de temas. Y te permite empezar a hacer una cierta automatización bastante interesante sin necesidad de conocer el mundo algorítmico completo, ¿vale? Entonces, debemos saber cuáles son las diferencias de todo esto, porque yo creo que aquí hay un mejunje y o sea, hay un poco una locura que no se termina de saber muy bien qué es qué, ¿no? O sea, es decir, entonces yo creo que es importante también dejarlo en claro. Entonces, hoy me gustaría decirte qué es lo que vamos a hacer. Vale, entonces he hecho aquí un pequeñito, ¿cómo se dice? Una pequeñita presentación que quiero enseñarte, si soy capaz. A ver, aquí. Entonces, quiero enseñarte esta pequeñita presentación
para que veas qué es lo que vamos a hacer con todo esto. Voy a compartir la pantalla y te la enseño. Entonces, para que veas qué es lo que vamos a hacer y qué tipo de temáticas vamos a tratar. Va a ser, o sea, aunque parezca muy complejo, luego no es tan complejo como pinta, ¿no? Pero sí que es importante que sepamos de qué va la historia. Entonces, por un lado, tenemos aquí, como ves, trading algorítmico básico de cero a trading algorítmico para cripto, ¿vale? Es lo que vamos a empezar a tratar y el tipo de enfoque que vamos a tratar. Eh, la idea es, al final, ofrecer una visión algorítmica que, como os decía, pues sea muy interesante dentro del mundo cripto, también porque hay mucha gente muy joven que está muy metido en esto y yo creo que se meten unos golpazos tremendos porque no tienen estos conocimientos. Entonces, de hecho, lo veo en gente muy cercana, muy afín a mí, ¿no? Muy cercana a mí. Entonces, veo que hay unas equivocaciones que, que si se pueden por lo menos orientar, pues estará bien, ¿no? O sea, que por lo menos entiendan por qué ocurren esto y no de pronto lleguen y metan, yo qué sé, madre, tengo 100 euros o $100 y cojo y meto todo a ver si, o sea, hay que aprender que aquí no estamos dedicados al juego, aquí estamos dedicados al trading. Y en el trading la parte de la gestión de capital es muy importante y desde el punto de vista de los robots o desde el punto de vista de los sistemas que vamos a tratar, pues son importantes. A ver, aquí hay también una cosa muy interesante que yo creo que es importante comentar y que fíjate, voy a dejar de compartir para explicar esto como de tú a tú, ¿no? Que me gustaría que lo tuvieras claro. Vale, aquí estamos. Mira, hay una cosa muy importante que tienes que tener mucho cuidado con este tema. Se escucha constantemente el tema de la palabra robot de trading para criptos y tal. A ver, un robot al final no deja de ser una estrategia que funciona, una o varias estrategias que funcionan y que hacen que haya una cierta automatización. Tienes que tener cuidado porque las estrategias normalmente sí que es cierto que hay algunas que pueden durar bastante tiempo, normalmente no suelen ser tan rentables como te venden. Pero bueno, hay algunas que pueden durar cierto tiempo, pero hay que tener mucho cuidado de dónde nos metemos. Normalmente las estrategias que tienen una rentabilidad muy, muy, muy alta suele ser porque llevan un apalancamiento muy, muy, muy alto también. Y las estrategias que no fallan nunca, no te las creas, porque no hay ninguna estrategia que no falle nunca. Hasta las mejores de todas, aunque las limpies, las dejes tal, te van a fallar. ¿Vale? O sea, decir, no quiero decir que te vayan a fallar mucho, pero sí que te pueden fallar. Entonces, y además es que es lo lógico, porque el mercado es algo dinámico, es algo que se mueve, y entonces tú no puedes predecir todo. O sea, es decir, puedes, incluso a lo mejor con sistemas algorítmicos muy complejos, basados en machine learning y tal, puedes predecir partes, pero hay cosas que es imposible predecirlas. Entonces, en este tipo de temas, te diría que tengas mucho cuidado cuando hablamos de lo de los robots de trading y todo esto. Lo que vamos a aprender aquí es hacer vamos a llamarle tus propios robots, pero realmente son tus propias estrategias automatizadas. ¿Vale? Entonces, que es como se llama realmente. Lo de robot tiene un nombre como muy comercial, ¿no? Por decir así, ¿no? Muy atractivo. Pero realmente son estrategias lo que hay detrás de todo esto. Entonces, tienes que tener claro que todo funciona así. Bien, vamos a seguir en la parte esta. Solamente quería hacer esta aclaración. Y porque, bueno, hay un batiburrillo con estos nombres que a veces veo que hay gente que se puede meter unos tinglaos considerables. Entonces, ¿dónde está esto? Para compartir. Aquí, compartir. Vale, entonces vamos allá. Vale, este va a ser el curso que vamos a empezar, ¿vale? Y entonces va a tener los siguientes contenidos. Te vamos a llamarle desde cero a sistemas cripto funcionando. Un poco he ido cambiando aquí esta zona para que se vaya entendiendo. Lo primero que vamos a hablar que es del trading automático. ¿Qué tipo de sistemas hay? La diferencia entre trading automático o algo trading algorítmico y automatización de trading, que son dos cosas un poco diferentes. Se pueden parecer o pueden ser, vamos a llamarle que son fases de la algoritmia, ¿no? Del trading algorítmico, vale, si lo quieres llamar así, perfecto. Pero bueno, son diferentes y hay que conocerlos. El tema de automatización de estrategias simple de trading. Vamos a ver cómo automatizar una estrategia simple de trading. Es decir, cómo vas a poder ver una estrategia sencilla y cómo vas a poder automatizarla y saber si esa estrategia puede ser rentable o no.
muchas estrategias. Veo un buen amigo que es Miguel, Miguel de estrategias rentables, estrategias de trading rentable, por ejemplo, muchas veces toma ideas que son estrategias que manualmente pueden funcionar hasta cierto punto, pues porque hay una decisión del operador en, bueno, en saber si entrar o cuándo salir, pero que algorítmicamente pueden ser incluso perdedoras, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto, porque si tú tienes una estrategia muy buena, muy buena, muy buena, claro, tienes que saber cuál es el motivo por qué es muy buena. Si es porque el operador, que es una estrategia manual, y el operador está trabajando en ella y está tomando sus decisiones en base a datos, a detalles, a intuiciones, a cosas de este tipo, no es lo mismo que poder automatizar la estrategia. Las estrategias al final se basan en datos, o sea, decir nada más, con lo cual ahí hay que tener cuidado. Luego está la parte de configuración de alertas. Vamos a ver cómo podemos tomar un exchange, cómo podemos configurar una alerta para que empiece a mandar señales a ese exchange, ¿vale? Y ver si de verdad está acertando o no está acertando la estrategia, ¿no? O sea, esto vamos a poder verlo. Luego vamos a empezar a hacer data mining para datos de estrategia. Vamos a empezar a utilizar estrategias o sistemas de data mining, minería de datos, que nos van a permitir extraer estrategias que podrían ser rentables, ¿vale? Pero tenemos luego que saber cómo interpretarlas, cómo entender los datos que nos dice la estrategia, ¿no? Entonces, en función de eso, pues vamos a poder acercarnos más o menos al éxito. Hay veces que las estrategias son súper rentables, súper parecidas, súper tal, y te das cuenta que hay una funciona y otra no. ¿Vale? ¿Y por qué? Pues a lo mejor por un simple ratio que no has visto, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Luego hay otro tema que vamos a ver cómo, bueno, cómo hacer esta minería directamente y qué tipos de sistemas tenemos para poder sacar datos tanto de Bitcoin como de Ethereum. Como va a ser de cripto, vamos a hacerlo sobre Bitcoin y Ethereum. ¿Por qué no lo hacemos de otros sistemas? Podemos hacerlo de otros sistemas que tengan volumen. Vamos a quizá ver Solana también, pero tener en cuenta que cuando ya empiezas a ver, digamos, estas cripto ya de poca evaluación, ahí hay una manipulación exagerada, ¿no? Entonces, a veces se puede detectar y se puede incorporar esa manipulación como parte de la estrategia, ¿no? Que podría ser. Pero bueno, es difícil para una estrategia que esté muy automatizada, muchas veces que poder entrar en momentos que a lo mejor son manipulaciones de minutos o de media hora o de una hora, ¿no? Muchas veces se entra capital y con un capital que, si metes un capital, no sé, por ponerte una cifra, 10 millones de dólares, un fondo, una ballena mete 10 millones de dólares en una cripto pequeña y ¡pum! La dispara, ¿no? Mete 10 millones de dólares en Bitcoin y a lo mejor ni se entera, a ver qué hace así un poquito y ya. Entonces, quiero decir, son movimientos muy diferentes. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta y hay que saber dónde operar. Eh, Desde un punto de vista no más conservador, sino más buscando un poco el equilibrio y que no te la peguen, ah, el tema, y sobre todo porque si te vas a fijar en las gráficas y todo esto que vas a ver de las diferentes altcoins, eh, cuando hay altcoins que pegan unos saltos tremendos en el precio, ¿no? Y entonces, al no tener una cierta continuidad de movimiento del precio, pues hace que sea muy peligroso establecer estrategias que podrían estar basadas, por ejemplo, en indicadores, ¿no? Porque, claro, cuando se abre un minuto a otro, el salto puede ser tan fuerte y el gap que genera puede ser tan alto que se te ha cargado la mitad de la estrategia. O sea, se te ha comido la mitad del beneficio o el beneficio entero. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado. Luego, la parte estamos aquí, ¿no? Sí, extracción de estrategia y generación de EAs. Vale, aquí es donde vamos. La extracción de estrategia y generación de EAs, los EAs son Expert Advisors. Entonces, los Expert Advisors son en sí, específicamente, son en sí lo que se crea en un primer momento dentro de MetaTrader, hace un mogollón de años, para automatizar las estrategias de trading. De aquí han salido millones de EAs, ¿vale? Entonces, de Expert Advisors. Entonces, el tema es que nosotros vamos a crear los nuestros propios. Vamos a aprender a saber cómo tener los nuestros y cómo después pasarlos o trabajarlos en el mundo cripto. Esto es muy importante. Luego vamos a trabajar con programación de estrategias con IA. O sea, vamos a trabajar ChatGPT para cómo, viendo una estrategia que puede ser muy interesante desde el punto de vista de los SEA, vamos a ver si podemos pasarlas a un concepto un poquito diferente para automatizar esa estrategia y ver si nos funciona o no funciona.
A veces sí, a veces no. O sea, es un mundo muy amplio. Ya veréis cómo hay muchos factores. Luego vamos a configurar el sistema para operaciones. Vamos a hacer cómo configurarlo para que empiece a hacer las operaciones adecuadas. Y luego, claro, todo esto hay que controlarlo. O sea, es decir, no se trata solamente con cojo, subo y voy. No, es que después hay que mirarlo, hay que hacer análisis. Cuando tienes una estrategia, o dos, tres, es relativamente fácil controlarlo. Cuando estás hablando de 30 estrategias diferentes, ya necesitas unos sistemas que te den datos, sobre todo de qué estrategia la están piciando, la están cagando, para podértelas quitar de en medio, ¿no? Porque si no vas a tener ahí un problema. Y luego vamos a ver, esto yo no lo tengo muy comprobado, pero sí, como me habéis pedido alguno, sí me parece interesante incorporarlo. No lo voy a prescribir ni voy a ser el prescriptor de nada. Pero sí que es cierto que hay algunos sistemas de fondeo para cripto que parece que se habla bien. Yo no los he probado, ¿eh? O sea, también os voy a decir hasta el momento. Voy a ver de probarlo, lógicamente, porque me parece interesante probarlos. Pero el concepto, lo que he visto hasta ahora, la idea inicial no está mal. Veremos después la ejecución y cómo funcionan y cómo esto. Lógicamente, al ser empresas de fondeo, sistemas de fondeo, eh, pues bueno, pues ya sabéis, hay que tener un cuidado del copón, o sea, porque, pues bueno, pues porque con que veáis la página de Álvaro, de Capelo, ya tenéis suficiente. O sea, perdón, la página no, el canal ya tenéis suficiente, os habla de un montón de cosas, o de Víctor, el psicólogo de trading, que también os habla un montón de cosas. Entonces aquí hay que coger las cosas con pinzas, es este punto final. Pero bueno, al menos lo que he visto yo por ahí, parece que mm, podría ser una alternativa para probar cosas, ¿vale? Si queréis y esta es la parte final importante también, si queréis que ahondemos más esto, hay gente que me habéis pedido hacer un curso y tal, no estoy muy seguro de poder dedicarle tiempo a esto, pero si queréis decirme y si veo un feedback adecuado, pues estaré encantado de empezar a analizarlo un poco más. Pero bueno, de momento vamos a ver a ver cómo funciona. Y también me gustaría recomendar otros que para mí han sido muy importantes, que ya os los recomendaré más adelante, que han sido muy importantes como formación y mentoring, y que ya he hecho referencia a personas aquí en el canal en varias ocasiones, pero que han sido importantes y que además tienen el conocimiento importante digamos, haber llegado a puntos de éxito muy relevantes, ¿no? Y no lo digo por el hecho de fondeos en Darwin, sino otro tipo de éxitos que quizá hay poca gente que conoce, ¿no? Pero que sí me parece muy interesante. Entonces, bueno, pues vamos a hacer así y chicos, un abrazote muy grande y hasta el próximo vídeo.